Bien. Entonces, dice, bueno, se los leo. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que muchas cosas que nos rodean están relacionadas entre sí. Por ejemplo, el precio de un producto y la cantidad que compramos, los alimentos y la cantidad de calorías. Muchas de estas relaciones se pueden modelizar usando funciones, ¿sí? Que es lo nuevo que vamos a empezar a trabajar. Por ejemplo, los economistas modelizan y estudian funciones que les permiten a sus empresas maximizar las ganancias, ¿sí? Los meteorólogos modelizan y estudian funciones que les permiten predecir el clima. Vieron que acá les puse unos gráficos como para que tengan en cuenta, ¿sí? Estos gráficos, por ejemplo, son de los economistas. Vieron que acá tienen las pérdidas, un beneficio máximo, ¿sí? Tienen otras variables, pero en sí es, este es un gráfico para analizar, que analizan ellos. Y por otro lado, acá tenemos uno que es parecido a los que estuvimos trabajando anteriormente, ¿sí? En la interpretación de gráficos, en la cual tenemos en cuenta la hora, en este caso, y la temperatura, ¿sí? En un determinado día, porque vieron que tiene de 12 a 24, es en un día, las temperaturas que fueron cambiando a lo largo del día, ¿sí? Entonces, las funciones podemos representarlas gráficamente en un sistema de ejes cartesianos. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos trabajado también? En donde el eje de las abscisas se llama eje X, que por ahí es más fácil decirle eje X que eje de las abscisas, y el eje Y es el eje de las ordenadas. ¿Para qué utilizábamos este sistema? Para ubicar puntos, ¿sí? Entonces, en estos gráficos sí hablamos de una variable independiente, que en este caso la variable independiente, ¿sí? Siempre es el eje X, el eje horizontal, y por otro lado la variable dependiente, que en este caso es el eje Y, ¿sí? ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de variable? ¿A qué les suena variable a ustedes? ¿Qué les parece que es a qué se refiere la palabra variable? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A nadie? Cuando hablamos de variable, hablamos de variar, ¿sí? Es una cantidad que puede cambiar, como dice acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre variable independiente y la variable dependiente? Dice, cuando hay dos variables relacionadas, en algunos casos se puede analizar cuál es la variable que se puede manipular, ¿sí? Por ejemplo, acá tenían el ejemplo de la producción de manzanas en relación a la cantidad de plantas que hay en una hectárea. La variable que puede manipularse es la cantidad de plantas y la que se observa es la cantidad de manzanas, ¿sí? Entonces, una depende de la otra. Hay una que es independiente, ¿sí? Por ejemplo, tenían en la actividad que ver, que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Ingesta de proteínas y desarrollo cerebral. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? ¿Quién depende de quién? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, ¿y qué les parece? ¿Y qué les parece cuál sería la variable dependiente y cuál la variable independiente en este caso? ¿Las ingestas de proteínas van a depender del desarrollo cerebral o el desarrollo cerebral depende de la ingesta de proteínas? Bueno, a ver, ¿y cómo sería entonces? ¿A cuál le ponemos variable independiente? Miren, acá lo escribimos si quieren. ¿Cuál sería esta? ¿Variable independiente o variable dependiente? Independiente. Independiente. Bien.
Y el desarrollo cerebral sería la variable dependiente. Bien. Entonces, independiente, ¿por qué? Porque puede ser que esta persona no ingiera ninguna proteína, ¿sí? Entonces por ahí el desarrollo no va a ser el mismo, ¿sí? Si nos vamos a los casos extremos, los casos de situaciones de extremada pobreza, ¿no? En la cual, obviamente, si no ingieren, no pueden alimentarse bien, el desarrollo del cerebro no va a poder realizarse como se debe, ¿no? Analicemos el otro. Manchas en la piel y horas de exposición anual al sol. ¿Cuál les parece ahí que va a ser la variable independiente y cuál la dependiente? Independientes, ¿bien? En este caso, porque yo puedo estar 1 hora bajo el sol o puedo estar todo el día bajo el sol, ¿sí? Eso es independiente. Y las manchas de la piel van a depender de las horas que yo esté bajo el sol. ¿Se entiende? Chicos. El resto. NASA sos vos, ¿no? ¿De qué está hablando? Sebastián, ay, disculpa. Dependiente. El resto. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿No se entiende? ¿Sí? Bueno, variable, esta era la dependiente. Perdón, acá estoy mal. Las horas de exposición era la independiente. Independiente. Sí. Las horas que me exponga al sol van a ser las independientes y las manchas van a depender de esas horas. ¿Bien? Bueno, después les quedan 3 para analizar ustedes solitos. Lo intentan, lo vemos. Por ahí, si ustedes quieren, también expliquen cómo pensaron esto. ¿Sí? Por ahí faltaría esa partecita que dice, explica cómo lo pensaste. ¿Qué es lo que tuvieron en cuenta ustedes para decidir que una es independiente y que la otra es la dependiente? ¿Sí? Bien, hasta acá la actividad 1. Vamos a la actividad 2. En este caso lo que hay es ejemplos, ¿sí? Seguimos con interpretación de gráficos. Vieron que acá tenemos, por ejemplo, para observar que una familia que realiza un paseo, ¿sí? Esta familia, vieron que acá siempre tenemos que observar qué dicen los ejes. En este caso el eje X es el eje que tiene tiempo en horas y el eje Y es la distancia en kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar acá? La variable independiente, que siempre es el eje X, en este caso las horas, y la variable dependiente, que va a ser la distancia en kilómetros. Bueno, ¿qué lectura podemos hacer de esto? ¿Vieron acá? Dice, ¿a qué hora salió la familia? Y bueno, si observamos el gráfico, en verde es el trayecto que hizo la familia, ¿sí? Desde su casa a... no dice a dónde. Bueno, salieron desde su casa en el horario, acá tenemos el inicio, a las 9 de la mañana. Bien. Acá habla de cuántas horas estuvieron viajando, fíjense. Vieron que nosotros habíamos dicho la clase anterior de que nos dábamos cuenta que estas personas no avanzaron más. ¿Por qué? Porque fíjense, queda constante, que es lo que habíamos dicho. En este caso, no avanza el tiempo, pero los kilómetros no avanzan. Fíjense que acá se quedaron en 160 kilómetros. Entonces, de acá, de las 9, vemos que avanzaron las horas y avanzaron los kilómetros, ¿sí? Es decir, que hasta que llegaron a cierto lugar donde descansaron, ¿cuántas horas pasaron?
Tenemos desde las 9 hasta las 11. Quiere decir que acá pasaron 2 horas, ¿sí? ¿Alguien se anima a decir cuántas horas descansaron? ¿Cuántos descansos hizo esta familia en el paseo? Con respecto a... Sí. No ves los números, dale. Sí, sí. Ahí se ve, igual la imagen está media... Ahí se ve. Bueno. Bien. Entonces, acá dijimos que inicia el paseo a las 9, ¿sí? Hasta que llegan al primer descanso, transcurren, si miramos acá, 2 horas. ¿Cuántas horas se quedan en el descanso? Fíjense, llegan al primer descanso a las 11. Y termina ese descanso a las 13. Por lo tanto, ¿cuántas horas estuvieron descansando? 2 horas. Perfecto, Cande. Después vieron que acá hacen un pequeño recorrido de vuelta. De unos, si miramos, ¿sí? En kilómetros, va de 60 a 200, de 160 a 200. Entonces son 40 kilómetros. ¿Sí? Avanzan 40 kilómetros. ¿Y qué pasa acá de vuelta? ¿Qué les parece que sucede? Otra vez descansan. ¿Y cuánto descansan ahí? Si miramos, 1 hora, de 14 a 15, ¿sí? Y acá de vuelta, lo que hacen, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cómo podemos interpretar esto? Fíjense que acá inicia el paseo, ¿sí? Salen de su casa. Es el final, es la vuelta, ¿sí? ¿Cuánto se demoraron, ¿sí? Desde su descanso en llegar? ¿Y a qué hora llegaron a su casa? Bien. A las 6 de la tarde, perfecto, Cande, ¿sí? A las 18 horas volvieron a su casa. Bien, ese es el ejemplo de interpretación de gráficos. Después tenemos la actividad número 2. En esta actividad es para que ustedes la hagan solitos. Vamos a analizarla igual. Un grupo de montañistas decide realizar una caminata hasta un refugio que está a 18 kilómetros de distancia sobre un cerro. Observando el gráfico, responder las siguientes preguntas. Bueno, ahí abajo tienen las preguntas, ¿sí? Vieron que acá tienen tiempos en horas, ¿sí? Las 8, las 10, las 12, las 14, las 16, 18, 20, 22 horas. Y acá tienen los kilómetros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 kilómetros. Entonces, ¿a qué hora comenzó la caminata? ¿A qué hora inició la caminata? ¿Qué les parece? Si aparece acá, ¿se acuerdan cómo se llamaba este punto? Si está en el centro, justo en la intersección de los dos ejes. Si teníamos que poner el punto, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Si teníamos que dar las coordenadas del punto. Acá en la intersección de los dos, ¿sí? Sería el 0, 0. ¿Qué quiere decir para este gráfico el 0, 0? 0 horas, 0 kilómetros, ¿sí? Vieron que como inicia acá, siempre si nosotros queremos marcar este punto, es el punto 0, 0. 0 en X, 0 en Y. Es decir, en este caso, X es el tiempo, 0X y 0Y, que serían la distancia, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora comenzó? ¿En qué horario comenzó?